lo que vamos a mirar el día de hoy tiene que ver con esos procesos de cooperación entre los actores territoriales, ¿no? Tiene que ver con un enfoque que va más allá de solamente el hecho de gobernar, de gobierno, tiene que ver con la gobernanza, que es más, como lo veremos a lo largo de la presentación. Vamos a ver temas de capital social en algún momento y vamos a entender que también el desarrollo territorial requiere dejar un antiguo modelo jerárquico, ¿no es cierto? Más bien de autoridades que se encargan de conducir a la sociedad en su conjunto. Esperemos que esta tarde podamos lograr 3 objetivos. Uno primero, referido a reconocer la importancia de la gobernanza en los procesos de desarrollo territorial, como una nueva forma de gobierno. Eso es importante. Lo segundo es el poder asumir la relevancia del capital social y su fortalecimiento para el desarrollo territorial. Y finalmente vamos a conocer algunas experiencias de desarrollo económico centradas fundamentalmente en el modelo de agencias de desarrollo, cómo entendemos la gobernanza. Vamos a acercarnos a varias definiciones que se han ido dando, ¿no? En principio, entender que la gobernanza se refiere a los patrones y estructuras mediante los cuales los actores sociales y empresariales llevan a cabo procesos de coordinación, control, interacción y toma de decisiones conjuntas. Alguien hablaba también en la respuesta sobre la toma de decisiones. Entonces estamos hablando de patrones y estructuras mediante las cuales los actores llevan a cabo procesos de coordinación, control, interacción y toma de decisiones. Eso es importante porque en cada territorio van a ver que estos patrones y estructuras, estas formas de relacionamiento pueden ser diferentes, ¿no? Por otro lado, también decimos que estas estructuras, que hay en cada territorio, condicionan la participación e interacción de los diferentes actores. Se trata más bien de la capacidad para concertar actuaciones conjuntas, diríamos, ¿no? ¿Cómo concertamos actuaciones conjuntas? Ojo, y acá quiero ya hacer una primera diferenciación. Cuando hablamos de gobernanza, no debemos limitarnos a los espacios o mesas técnicas o espacios de diálogo solamente. Cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de algo que va más allá de solo conversar y coordinar. Estamos hablando de la acción colectiva. La acción colectiva, cuando hablamos de capacidad de concertar actuaciones conjuntas, ¿ya? También, cuando hablamos de gobernanza, muchos autores han hablado de gobernanza como indicando que no es lo mismo que gobierno, ya que incluye la capacidad institucional en la gestión y administración pública, es decir, la capacidad de muchos, no solamente del gobierno, con participación de los diferentes actores. Esto es gobierno, sector privado, sector empresarial y sociedad civil. Se trata, pues, de un concepto que alude a la habilidad para coordinar y promover políticas, programas y proyectos que representan los intereses de todos los actores locales, públicos y privados. Entonces, hablamos que la gobernanza va más allá del gobierno, tiene que ver con esa habilidad para generar acuerdos, consensos, ¿no es cierto? Tiene que ver también con la capacidad de que, esa capacidad institucional en la gestión y administración pública, ¿no? El concepto moderno de gobernanza, por lo tanto, alude a una nueva forma de gobernar, más cooperativa, distinta del modelo jerárquico, ¿no es cierto?, en el cual las autoridades ejercían su poder sobre el conjunto de la sociedad civil. Contrariamente, en la gobernanza, los actores públicos y privados y las instituciones participan y cooperan en la formulación y aplicación de las políticas públicas. Eso es importante, no solamente en la formulación, sino en la aplicación. La experiencia que hemos tenido muchas veces nos ha mostrado, pues, experiencias de diálogo, de concertación, pero la gobernanza va más allá, tiene que ver con esa aplicación de las políticas públicas. Sigamos analizando algunos elementos de la gobernanza. Entendemos también que se pasa de una noción de gobierno en la que el Estado es el centro del poder político a una situación en la que las decisiones son producto de la interacción entre las instituciones y la sociedad. Las decisiones de política pública, de generación de valor público, de las características de los servicios públicos, se toman a partir de esa interacción entre instituciones y sociedad. El concepto de gobernanza subraya su carácter de proceso, es decir, cómo las decisiones son tomadas entre varios actores con diferentes prioridades y complejas relaciones de interés. En otras palabras, podemos decir también que la gobernanza constituye un proceso que permite que los diferentes intereses y conflictos puedan ser tratados de forma conjunta a través de la cooperación. Intereses y conflictos, ¿no? Esto incluye las instituciones formales, así como los acuerdos informales y desarrollo de acuerdos y redes que se dan entre actores sociales, ¿no? Esos son algunos elementos del concepto de gobernanza, pero a manera de síntesis podríamos decir lo siguiente. La gobernanza es el proceso de fortalecimiento
de la cooperación entre los actores territoriales. Cuando hablamos de actores territoriales, hablamos del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, del sector académico, para el diseño y puesta en marcha de una estrategia concertada, es decir, diseño y puesta en marcha, ¿de acuerdo? Y esta estrategia puede ser de desarrollo económico, social, ambiental, institucional, en la que participan los sectores que mencioné anteriormente. Decimos también que la gobernanza es la habilidad para coordinar y promover políticas públicas. Ese concepto es importante porque van a ver, cuando hablemos de las agencias de desarrollo, que ahí se muestra mucho la habilidad que se desarrolla al interior de estas agencias para coordinar y promover políticas públicas, programas, proyectos, acciones que representan intereses de todos los actores territoriales. Muchas veces se requiere la creación de instancias o estructuras de gobernanza bajo cualquier denominación, pero que convoquen la participación de los diferentes actores territoriales. Entonces, esto es un poquito la síntesis del concepto de gobernanza que quería compartir con ustedes esta tarde y que me parece relevante que lo podamos tener bastante claro, ¿no? Hay algunos temas propios del concepto de gobernanza que quiero mencionar a continuación. Por ejemplo, el desarrollo institucional. Las instituciones tienen que haber logrado ciertos niveles de desarrollo para poder aplicar bien la gobernanza, ¿no es cierto? No solamente el sector público, sino las que participan dentro de las instituciones. Un ejemplo concreto es que en el caso de las universidades, cuando la nueva ley de creación de las universidades establece la obligatoriedad que deben tener para implementar sus centros de incubación empresarial, esto fortalece la institucionalidad para la promoción de la incubación empresarial y por lo tanto aporta a este elemento, ¿no? Por otro lado tenemos el involucramiento público. La gestión pública tiene que creer en los procesos de gobernanza. Si no lo cree, pues mejor no impulsarlos, ¿no es cierto? Porque no llegarán a buen puerto. La transparencia en los procedimientos de toma de decisiones, es decir, mostrar que realmente de manera abierta se están tomando varias decisiones con la participación de los actores territoriales, ¿no? La gobernanza tiene que ver con la representación de intereses de los segmentos, de los grupos que participan al interior de estas estructuras de gobernanza, ¿no? La resolución de conflictos, que es casi intrínseco a un proceso de gobernanza. Siempre va a haber conflictos, el tema es que los debemos saber gestionar vía elementos vinculados a la gobernanza, ¿no? Los límites a la autoridad, porque la autoridad regional o local tiene que establecer también ciertos parámetros para, digamos, limitar su autoridad en favor del aporte y las decisiones de los que integran el modelo de gobernanza. Y finalmente, el liderazgo compartido de las instituciones públicas y privadas, académicas y sociedad civil, que entre todos apunten a empujar el carro en el mismo sentido, ¿no? Por así decirlo. Finalmente, para ir cerrando el concepto de gobernanza, tenemos algunos factores que compartir con ustedes. Acá hemos tratado de identificar cuáles son los factores que condicionan alcanzar una buena gobernanza. Ya hemos identificado tres, ¿no? Un primer factor es la existencia de un liderazgo eficaz, es decir, capaz de articular una visión de futuro viable que fortalezca una asociación sólida para impulsar cambios, que quien conduce esos procesos, que normalmente el liderazgo empieza por los gobiernos locales, regionales, tenga pues esa capacidad de un liderazgo eficaz para generar credibilidad y confianza de que se puede conseguir ese futuro viable. El segundo factor es el tejido institucional y cultural presente en el territorio, ¿no? Con reglas de juego sociales, económicas y políticas que estén interiorizadas y aplicadas por los diferentes actores. Ese tejido institucional tiene que lograr ciertos niveles de desarrollo, tiene que fortalecerse la participación de las instituciones para que funcione la gobernanza, ¿no? Y el factor 3 tiene que ver con la capacidad para formular e implementar los proyectos o actuaciones que se requieren para solucionar los problemas, ¿no? Y no basta con que nos pongamos de acuerdo, hagamos un gran diagnóstico. Requerimos poner en marcha proyectos, acciones concretas que surjan de la propuesta y los acuerdos de la gobernanza para que haya esa credibilidad y demos la solución a los problemas que la ciudadanía ha identificado, ¿no? Primero debemos decir, en relación al capital social, que junto a las tres formas clásicas de capital, ustedes seguramente han estudiado, conocen las formas clásicas de capital, ¿no es cierto? El capital humano, el capital físico productivo y el capital natural han sido las formas clásicas del capital, ¿no es cierto? Todo lo construido, nuestro espacio territorial, ¿no es cierto? El capital humano, siempre se ha hablado de esto, ¿no? Pero hoy día se reconoce al capital social como un elemento importante que explica, ojo, que explica cómo los diferentes actores territoriales
interactúan entre ellos y se organizan para generar crecimiento y desarrollo. Es decir, el capital social nos va a acercar a entender cómo es esa relación entre los actores territoriales y su aporte para generar crecimiento y desarrollo. Y eso es importante el tenerlo claro desde el inicio, porque nos va a mostrar que efectivamente, pues, a veces no tomamos en cuenta estos elementos que son determinantes a la hora de construir un proceso de desarrollo territorial. Miremos un poquito más. El capital social está constituido por las normas y redes que permiten a la gente actuar de manera colectiva. ¿De acuerdo? O sea, detrás de esa acción colectiva, por así llamarlo, hay elementos que no son de repente fáciles de identificar, pero que están presentes a la hora de impulsar los procesos de desarrollo territorial. Se trata de instituciones, se trata de relaciones, actitudes y valores que determinan las interacciones entre las personas, lo que supone a su vez una red social que produce utilidades y beneficios para las personas que participan en la misma. Las comunidades y territorios que cuentan con un conjunto amplio y diverso de relaciones sociales y de asociaciones cívicas se encuentran en mejor situación para resolver sus problemas o para satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces, ustedes habrán visto muchas veces experiencias referidas a, han trabajado seguro con asociaciones de productores y habrán visto que algunas asociaciones tienen mejores resultados cuando hacen trabajo en conjunto que otras que no lo tienen. Cuando vemos esas diferencias, entonces vamos a encontrar elementos del capital social que hacen diferentes esas relaciones y que condicionan el éxito o fracaso de determinada organización. De hecho, un ejemplo concreto que vi en el centro del país, por la zona de Huancayo, hubo un proyecto financiado por una cooperación internacional que implementó una gran planta lechera con capacidad de 2.000 litros diarios, ¿no? Una planta gigantesca, y se lo entregó a una comunidad. Era una planta con tecnología de punta hace unos 15 años atrás que hubiera permitido dinamizar toda esa comunidad, que era una comunidad eminentemente lechera, toda una cuenca lechera en torno a esta comunidad que permitía el procesamiento y la producción de los derivados lácteos, ¿no? Curiosamente, esta planta, que era propiedad de la comunidad, más de 200 personas en la comunidad, 200 familias, nunca llegó a funcionar, a pesar de tener todas las condiciones de mercado, condiciones tecnológicas, ¿no es cierto? Pero no funcionó. ¿Por qué razón no funcionó? Se generó un conjunto de conflictos al interior de la comunidad que evitaron que funcione la planta de producción de derivados lácteos. Funcionó menos de un mes y no se lograron poner de acuerdo. Pasó 2 años y en el mismo territorio una otra entidad de cooperación internacional impulsó un proyecto lechero, pero cuyo modelo es diferente. Se sustentaba más bien en la producción de pequeñas plantas o en la creación de pequeñas plantas de producción de derivados lácteos, no más de 200 litros de capacidad, y con la propiedad de 2 o 3 socios, 2 o 3 familias que se juntaban y llevaban adelante este emprendimiento. Y esa iniciativa funcionó de mejor manera. Es decir, cuanto menos fueron, hubo la capacidad de ponerse de acuerdo más rápido, ¿no es cierto? Eso por poner un ejemplo, ¿no? A eso podemos añadir un conjunto de experiencias que nos muestran cómo ese capital social, cómo ese conjunto de normas y redes que hacen que la gente se relacione puede marcar la diferencia en un proceso de desarrollo territorial. Decimos también que el capital social se refiere a las capacidades de las personas para 4 cosas importantes, ¿no? Primero, subordinar los intereses individuales a los de un grupo mayor. Es decir, no solo pienso en mí, pienso en la asociación, pienso en la empresa, pienso en la comunidad, etcétera, ¿no? Lo segundo, trabajar por objetivos comunes o en beneficio mutuo, ¿de acuerdo? Objetivos que van más allá de solamente lo mío, ¿no? Un objetivo que trasciende a mis intereses particulares, ¿no? Tiene que ver también con la posibilidad de compartir valores y normas de comportamiento. Y tiene que ver con la capacidad de asociarse y formar grupos y organizaciones, ¿no? Entonces, el capital social está constituido por todas esas normas y redes que permiten la acción colectiva, ¿no es cierto? Que hacen que las personas puedan actuar de manera colectiva, ¿no? Cuando se organizan grupos de trabajo, comités, etcétera, que están bien fortalecidos, marcan la diferencia respecto a otros que no lo están, ¿no? Eso por un lado, ¿de acuerdo? También quisiera señalar algunos beneficios del capital social, por ejemplo, el de facilitar el acceso a fuentes más
extensas de información y a un menor costo. Es decir, la información fluye entre los integrantes de la red, de la asociación, ¿cierto? Segundo, reforzar el poder y la cohesión interna de los grupos para alcanzar sus objetivos. Efectivamente, se consolida, se van conociendo y esto va consolidando a la red o al grupo, ¿no? Tercero, desarrollar la solidaridad mediante normas sociales fuertes y reducir la necesidad de controles formales. Y acá hay una explicación bastante lógica, ¿no? Ustedes habrán visto que normalmente muchas actuaciones de los gobiernos han intentado, a la hora de impulsar asociaciones de productores, te dicen primero formalízate y luego te presentas al concurso. Como resultado de esto, a veces la asociación no ha funcionado en el transcurso del tiempo, no ha sido sostenible. Contrariamente, cuando se ha pensado un modelo en el cual primero trabajan en conjunto, hagan acciones conjuntas y luego recién te formalizas, cuando haya madurado este modelo de asociación o de red, es donde mejor han funcionado las cosas, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esos controles formales, ¿no es cierto? No tiene que ver con la formalización de los actores sociales, tiene que ver con sus usos, con sus costumbres, con la forma de actuar, con las relaciones que se dan al interior de los grupos, ¿no? Y finalmente, otro beneficio es el poder incrementar el compromiso cívico en el conjunto de la sociedad. Ayer habíamos hablado un poquito del capital social, ¿no es cierto? Como ese conjunto de deberes y derechos a los cuales las personas nos adscribimos de manera voluntaria, ¿no es cierto? Entonces, mientras más capital social haya, incrementamos el compromiso cívico en el conjunto de la sociedad y por tanto fortalecemos ese contrato social. Lo que nuestros países de América Latina requieren es fortalecer ese contrato social. Creo que en realidad una de las causas más importantes por las cuales nuestro país tiene esa debilidad institucional, que es la expresión también de la debilidad institucional de las organizaciones de la sociedad civil, de la población en general, tiene que ver porque tenemos un débil contrato social. Cada vez más las personas no quieren cumplir sus obligaciones, cada vez más exigimos mayores derechos, pero no queremos poner en la balanza la contraprestación de esos derechos a cambio de cumplir ciertos deberes. Y ustedes como funcionarios públicos municipales lo viven día a día. Cada vez más se incrementa la cantidad de residuos sólidos en sus distritos en general, no porque hagamos una mala gestión de los residuos. Tenemos los carros de recojo, tenemos al personal entrenado, pero ¿qué pasa? Que la población saca su basura fuera de la hora indicada y eso nos genera complicaciones. Entonces, eso creo que es un tema central a trabajar, es un tema estructural que debemos que fomentar desde la administración pública, fortalecer ese contrato social en el cual las personas asuman sus obligaciones como parte de una sociedad que requiere de su participación para la prestación adecuada de los servicios públicos que se dan desde el Estado, ¿no? Entonces, esos son un poco los beneficios que quería compartir con ustedes, pero también hay algunos riesgos, ¿cierto? El capital social puede generar, en algunos casos, la exclusión de las personas que no forman parte de la red, quedando fuera de determinadas acciones colectivas. Puede ser de repente muy cerrado, no permite la participación de otros, ¿no es cierto? Pasa en muchos proyectos y finalmente hay muchos sectores que se quedan marginados, ¿no? Lo segundo, las excesivas exigencias a los miembros del grupo y restricciones a la libertad individual. El trabajo colectivo, el capital social, no debe limitar esa iniciativa emprendedora de las personas. Y cuando hablo de emprendimiento, hablo no solamente de un emprendimiento económico, sino social, un emprendimiento para la vida. Entonces, debemos saber equilibrar esa acción colectiva con la acción individual que las personas tienen que desarrollar aparte de su libertad individual, ¿no? A partir de esa libertad individual. Tenemos otro riesgo, el peligro de inercia y de reducción de flujos de nuevas ideas debido a las relaciones cerradas. Bueno, como ya todo está cerrado, no se generan nuevos modelos de información, no se generan nuevas ideas, porque nos hemos concentrado solo en un grupo y no aperturamos las puertas a otros, ¿no? Y finalmente decimos que la existencia de capital social orientado a crear asociaciones de redes con fines negativos. Puede generarse una asociación, una red, no para fines adecuados, de repente con fines delictivos, pero igual se han ido generando y se ha ido creando esta asociación y este capital social, ¿no? En fin, esas son algunas características que quería mencionar en torno al capital social como un elemento central y fundamental, que es un poco la base también de la gobernanza. O sea, una buena gobernanza necesita un adecuado capital social, necesita esas estructuras, esos patrones de relacionamiento entre las personas en búsqueda del bien común y de la acción colectiva, ¿no? Me quedo un poquito con lo que dice esta lámina, ¿no? El capital social está constituido por normas y redes
que permiten a la gente actuar de manera colectiva. Entonces, son elementos importantes a la hora de entender los temas de gobernanza vinculados al desarrollo territorial. Dado estos, digamos, enfoques teóricos, un poco esta conceptualización, quisiera más bien centrar lo que me queda de la exposición y el tema central en una experiencia concreta, porque más allá de que yo les cuente y les dé los conceptos que ustedes los pueden encontrar fácilmente en el material remitido, creo que va a ser importante que veamos la aplicación de estos conceptos de gobernanza y cómo se están dando en algunos modelos. ¿De acuerdo? Para eso, en esta parte vamos a abordar el conocer un modelo de gobernanza. A partir, se ha identificado lo que son las agencias regionales de desarrollo, en particular la Agencia Regional de Desarrollo Económico de la región Cusco, que es la que voy a presentar y voy a indicar cómo se está llevando adelante, para que ustedes puedan, a la luz de los conceptos indicados, comparar lo que en la práctica se va llevando adelante. Quería comentar el caso de este ejemplo de la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba. En realidad, bueno, no es algo que nos debamos sentir orgullosos, pero Perú es uno de los pocos países que ha iniciado tarde su proceso de conformación de agencias de desarrollo. Actualmente, desde la PCM se está impulsando un proyecto muy importante con apoyo de la cooperación española, la Unión Europea y la cooperación alemana para desarrollar 24 agencias regionales de desarrollo, ¿no? Eso es el avance que tenemos. Ha habido ya 2-3 años de avance en esto, pero en muchos países como Argentina, el modelo de las agencias de desarrollo ya tiene muchos años atrás, ¿no? Y eso no solamente es un modelo de espacios de concertación y diálogo para tomar decisiones conjuntas, sino ha pasado por un modelo de crear una nueva institucionalidad. Y esa nueva institucionalidad han sido las agencias de desarrollo. El caso de Córdoba, Argentina, el caso de Rafaela, también Argentina, en Colombia, en Europa, ni qué decir. España, Alemania, digamos, han sido pioneras en la creación de agencias de desarrollo, ¿no? Y una agencia de desarrollo en España, por ejemplo, puede ser una empresa pública en la cual tiene un directorio público-privado, o puede ser una empresa mixta, donde hay un directorio del sector público y del sector privado. Es decir, ahí sí realmente el sector privado se involucra y toma decisiones junto a la gestión pública para implementar su modelo de desarrollo territorial. Nosotros todavía impulsamos el desarrollo económico, salvo este ejemplo de las agencias que está impulsando la PCM, desde nuestras estructuras orgánicas regionales o municipales. Pero en esos países han avanzado a crear una propia institucionalidad sobre la cual se monta toda una idea de crear, o digamos, una política y poner en marcha proyectos y acciones para el desarrollo económico de espacios territoriales. En España, por ejemplo, las gerencias de desarrollo económico de los gobiernos regionales o las comunidades autonómicas o los gobiernos provinciales encargan las tareas del desarrollo económico a las agencias de desarrollo. Les transfieren recursos públicos para que las agencias, bajo un modelo público-privado, definan las políticas y con su propia estructura ejecuten las acciones de política para el desarrollo económico productivo, ¿no? Y ellos se quedan con pocos recursos solamente para hacer seguimiento y monitoreo. Entonces, ese modelo ha funcionado bien. Ha llevado, por ejemplo, a situaciones en las cuales cuando pasa algo en algún monumento histórico vinculado al turismo, inmediatamente la Agencia de Desarrollo de España, de alguna región, procede a corregir, a recuperar, a arreglar ese problema que se ha generado, ¿no? En nuestro modelo público todavía esperamos todo lo que tiene que pasar con el requerimiento, ¿no es cierto? El proceso de contratación, si es de menor a 8 ITs, es mayor a 8 ITs, en fin. Pero justamente las agencias han creado para darle agilidad y una mayor capacidad de respuesta a las exigencias del desarrollo económico local, regional. Estamos avanzando, es lo bueno, ya se ha impulsado el tema de las agencias de desarrollo y en ese marco estamos caminando. Bien, con eso yo quisiera presentar ahora el modelo de Cusco, cómo está impulsándose la Agencia de Desarrollo Económico de Cusco, ¿no? Para empezar, en el caso de Cusco, se ha logrado incorporar las agencias regionales de desarrollo y la Agencia Regional de Desarrollo Económico dentro de la estructura orgánica del gobierno regional. A la altura de lo que es el Consejo de Coordinación Regional se ha incorporado, pero lo más importante, en el reglamento de organización y funciones se le ha establecido cuáles son las tareas que debe llevar adelante. Entonces eso ya da un nivel de reconocimiento importante para que esto se pueda institucionalizar. Acá me parece hay un problema con la presentación, hay una parte de la imagen que no se ve bien, pero la idea de esto era más bien el poder mostrar un equipo de fútbol. Acá habíamos armado pues nuestros 11 jugadores, ¿no es cierto? Y ponerlo como número 10 a la Agencia Regional de Desarrollo Económico, es decir, el número 10 que hace, ¿no es cierto? El que da los pases, el que arma el equipo, el que se pone el equipo al hombro y lo lleva para adelante, para que se generen los goles por los mismos empresarios, emprendedores, y tener a los centros de incubación,
a las universidades, al sector público, a las entidades vinculadas a la innovación, como nuestros defensas, como nuestros carrileros, etcétera, ¿no? Y en el arco a los emprendedores, al sector de educación a nivel del incorporar la innovación y el emprendimiento desde el sector de educación, ¿no? Entonces, un poquito la gobernanza busca eso, y el caso de la Agencia de Desarrollo Económico de Cusco reconoció a estos jugadores y los puso en una canchita, ¿no? De hecho, este modelo también de la canchita de fútbol fue desarrollado por Paco Alburquerque y sobre eso nos inspiramos para plantear la historia y el detalle del modelo de la Agencia Regional de Desarrollo Económico de Cusco, ¿no? ¿Qué entendemos como Agencia Regional de Desarrollo para el caso de Cusco, ¿no? La entendemos como un espacio de acción colectiva. Ese es un primer elemento, es decir, no solamente actúa el Estado, actúan los privados, actúa la academia, actúa la sociedad civil. Lo entendemos como un espacio vinculante, vinculante porque lo que se decida ahí se debe poner en marcha. Por ejemplo, hemos avanzado con esto cuando hemos puesto en manos de la Agencia de Desarrollo el año 2019, cuando recién se estaba creando, hemos incorporado que la priorización de las cadenas productivas que van a ser atendidas en el marco del PROCOMPITA regional se decida y se define en la Agencia Regional de Desarrollo. Más allá de un estudio de cadenas productivas que te da un listado de 15, 16 cadenas potenciales, la agencia ha sido la que ha definido de esas 15, 16 las que se iban a priorizar en ese primer PROCOMPITA regional. Eso le da ya un carácter de vinculancia, ¿no? Y ya luego mostraré también otro ejemplo de esto, pero también indicar que la Agencia de Desarrollo es un espacio de coordinación con otros niveles de gobierno, ¿no? Con el nivel nacional, con los gobiernos locales. Nosotros coordinamos con el proyecto La PSM, Agencia de Desarrollo, pero también coordinamos con municipalidades, con otros espacios, ¿no? Para llevar adelante todo este proceso, ¿no? Acá un poquito la historia de cómo se fue creando la Agencia de Desarrollo Económico desde mayo de 2019, cuando se conformó un equipo técnico al interior del GORE. Luego, en septiembre, se conformó un equipo impulsor de la Agencia de Desarrollo, ya incorporando a las universidades, a otros sectores de gobierno, al Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa, a la Cámara de Comercio, etcétera, ¿no? A partir de ello se fueron definiendo cadenas productivas. En eso llegó la pandemia, nos obligó a replantear nuestra actuación para formular un plan de redención cusqueña, le hemos llamado, que no es más que nuestro plan de reactivación económica, pero sin embargo luego fueron retomando las cosas, se conformó la Agencia Regional de Reactivación Económica en su momento, con ese eje de vincular, promover la reactivación económica. Participamos en un concurso nacional con ProInnovate para poder financiar el proyecto de dinamización del ecosistema regional de innovación y emprendimiento. Es un concurso que pone a disposición el Ministerio de la Producción, del cual han participado varias regiones, creo que a la fecha 7 u 8 ya han recibido recursos, no son muchos, pero ayudan a animar el proceso de fortalecer el ecosistema de innovación. Ahí hemos participado con las instituciones, se ha formulado el proyecto. Luego se ha ganado el proyecto, se ha puesto en marcha el proyecto, ¿no es cierto?, en el año 2021, pero con una peculiaridad, no como un proyecto más. Este proyecto tiene un consejo directivo y ese consejo directivo son los integrantes de la Agencia Regional de Desarrollo en su mayoría. Entonces son ellos quienes deciden la política del DER. Acá hay 5 instituciones que ustedes pueden ver que deciden cómo se va a implementar el proyecto, ¿no es cierto? Y aparte de eso ellos ponen, recogen la opinión del resto de instituciones, pero ya hay un grupo que toma las decisiones para la implementación de este proyecto. Es otra característica importante del modelo de agencia de desarrollo que se impulsa en Cusco, ¿no? Además de esto, se fue conformando luego una mesa multisectorial para el tema de la marca Cusco, que ha iniciado sus acciones. Se está impulsando un fondo de desarrollo a partir de la figura de un fideicomiso para poder impulsar el desarrollo económico y una serie de acciones vinculadas a los temas de soluciones innovadoras, retos de innovación, etcétera, para fomentar la innovación a nivel regional, ¿no? Eso es lo que se ha venido haciendo en conjunto con las entidades regionales, ¿no? Acá tenemos un poquito el modelo de organización que se ha planteado, donde ustedes ven que la Agencia de Desarrollo tiene un directorio conformado por la Cámara de Comercio, la Universidad San Antonio Abad de Cusco, la Universidad Andina de Cusco, la Red de Mujeres Emprendedoras, el Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales, representantes de organizaciones no gubernamentales. Nos estamos consolidando recién con los representantes de municipalidades y de algunos sectores del nivel nacional, ¿no? Eso es un poco para referencia. Pero a su vez se han recogido, se está conformando con representantes de los diferentes sectores, del sector agricultura y pecuario, del sector producción, del sector comercio interior y turismo, del sector energía y minas y del sector transporte. Entonces, 3, 2, 3, 1, 1 representantes de estos sectores
son parte también de la Agencia de Desarrollo Económico, ¿no? Acá mostrar cómo se viene trabajando desde la lógica del gobierno regional, en la cual, como ustedes verán, se trabaja mostrando a partir de, digamos, quisiera que visualicen los dos rectángulos que hay acá, ¿no es cierto? Un primer elemento, intervenciones del GORE Cusco, donde básicamente se hace referencia a los proyectos de inversión pública que están impulsando en favor del desarrollo económico. Y en esta otra caja, los proyectos que se están impulsando desde el GORE, pero con una participación fuerte de la Agencia Regional de Desarrollo Económico, ¿no? Entonces hay como dos instrumentos fuertes en esta caja de herramientas, ¿no? Al interior de la Agencia de Desarrollo Económico, más allá de tener ese directorio que he mencionado, se han generado grupos de trabajo, ¿no? Para dinamizar el ecosistema de innovación, para el proyecto del Cusco, otro grupo de trabajo para impulsar el fideicomiso, otro grupo para impulsar la marca Cusco, ¿no? Entonces, esa es un poco la participación que se ha dado y la visión que se tiene como modelo de agencia de desarrollo ha sido la implementación de la estrategia Compites, ¿no? Como una estrategia que impulsa la competitividad, la innovación, la tecnología, el emprendimiento y la sostenibilidad ambiental en cadenas productivas priorizadas a nivel regional, pero no solo pensando en las cadenas, sino en los sistemas productivos territoriales que se dan en torno a esas cadenas productivas, ¿no? Entonces, de esa forma, por ejemplo, en la cadena de camélidos, cacao, quinoa, lácteos, paltos, cuyes, se está impulsando la estrategia, ¿no? Acá hay algunos instrumentos que nos hemos puesto al medio, como el ProCompite, porque, digamos, la Agencia de Desarrollo ha participado en la priorización de las cadenas, pero también la Cámara de Comercio ha participado con su presidente en la selección de los planes de negocio, es decir, ha decidido quién hace parte del jurado calificador de los 3 integrantes y aspiramos que este año puedan ser parte de la vigilancia y seguimiento ya a la operación, ahora que estamos en proceso de cierre del Procompite regional, ¿no? Entonces, eso quería mostrar en esta presentación. Algunos resultados muy rápido, ¿no? La implementación de esa estrategia Compites, que al final mostraré algunas imágenes, se ha ido consolidando. La creación de ese fondo de desarrollo para el Cusco, que está a nivel de propuesta de ordenanza, la vamos a remitir al Consejo Regional para que se pueda aprobar. La organización de eventos vinculados a los desafíos de innovación 4.0, el fomento de una cultura de innovación a través de una serie de foros, charlas, etcétera, en relación a los temas de innovación, y el seguimiento a proyectos de impacto regional, que son parte de los proyectos bicentenarios, ¿no? Otros resultados han sido la priorización de las cadenas productivas, la conformación del comité directivo responsable del proyecto del Cusco que comentaba, el tema de Procompite a nivel de comité evaluador, inclusive un integrante de la Cámara de Comercio que es integrante del directorio del proyecto del Cusco ha participado en el comité de selección para contratar a la empresa consultora encargada de elaborar el plan de desarrollo del ecosistema regional de innovación, es decir, ya en los procesos de contrataciones, en este caso que ha convocado el Ministerio de la Producción en coordinación con el gobierno regional de Cusco, la sociedad civil ha sido parte del comité de selección para que se dé este tema de seleccionar a la empresa que va a hacer el Plan Regional de Innovación y Emprendimiento, ¿no? En fin, la instalación de la mesa técnica multisectorial de la marca Cusco que se ha dado también. Y hay una serie de pasos que para este año se han planteado en torno a los elementos que he comentado, a nivel no solamente del quehacer institucional de la plataforma de la agencia, sino también la serie de incidencia nacional para modificar el marco normativo en varios elementos que ahí se han ido planteando, ¿no? Algunas fotografías de cómo se ha dado el lanzamiento de las agencias. En el caso de Cusco, no solamente contamos con una agencia regional de desarrollo económico, hablamos de la Agencia de Desarrollo Social y la Agencia de Desarrollo Ambiental, que también tienen una institucionalidad propia y han empezado a avanzar en esa perspectiva, como lo ha hecho la Agencia de Desarrollo Económico, ¿no? En el caso del proyecto de la PCM, sí está más focalizada en promover un modelo de agencias de desarrollo en base a los temas de competitividad, a los temas económicos, ¿no? También se ha formulado un plan operativo para la Agencia de Desarrollo en base a un mapa estratégico articulado de esa estrategia Compites que les he mencionado y algunas fotografías finales que quería compartir con ustedes en torno a la estrategia Compites, competitividad, innovación, tecnología, emprendimiento y sostenibilidad ambiental. Es decir, esto es un poco la visión de la agencia, ese elemento que comentábamos hace un rato, cuál es esa visión y la capacidad de liderazgo que debe tener la entidad para desarrollar una visión en la cual crean todos los actores, ¿no? Y acá hemos mostrado el Compites como una estrategia que ha priorizado cadenas productivas a nivel regional. Mostraba hace un rato la participación de los diferentes niveles del gobierno regional también, las diferentes gerencias, cómo territorialmente se han ido generando Compites en cadenas productivas como el tema de lácteos, en el tema de camélidos, en el tema de hilos, en todo vinculado a la cadena de camélidos sudamericanos, ¿no es cierto?
Acá vemos el tema, por ejemplo, el Compites Limatambo, que también este año ya se consolida, se concluye con algunas inversiones en su plan de negocio, pero se ha participado desde diferentes niveles del gobierno regional, nacional y local para potenciar un centro de cosecha y post cosecha de la palta para mejorar, digamos, su estandarización de cara a la exportación. En el caso de Camelios también se han impulsado en varios territorios planes de negocio que han promovido la articulación de varios productores en torno a la transformación y producción de hilo, el tema de cuyes, en torno a una cooperativa que está dedicada a la transformación de la carne de cuy y otras, con mercados en Lima y otras regiones. En la parte final de cada presentación se han señalado los tipos de innovación que se han impulsado en cada uno de sus compites, ¿no? La cantidad de socios, los beneficios que se tienen, ¿no? Lo mismo en el caso de la Asociación de Productores de Derivados Lácteos en Layo, donde hay efectivamente ya un territorio con 3 planes de negocio que están potenciando todo un corredor vinculado a este tema. En fin, estas son algunas de las experiencias de algunos compites que se han promovido, ojo, que son diferentes al ProCompite. El ProCompite es la herramienta que financia planes de negocio. Los compites es una estrategia mayor que supone el desarrollo territorial a partir de cadenas productivas y de sus sistemas productivos locales, ¿no? Entonces, esa ha sido un poquito la experiencia que quería compartir con ustedes de manera muy rápida en torno al modelo de agencias regionales de desarrollo. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.